Vamos a orar. Señor, tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, esta espada sirve para edificarnos, Señor, para prepararnos, para corregirnos y para instruirnos. Señor, queremos ser instruidos por tu palabra, queremos ser corregidos por ella, queremos aprender. Señor, pero eso va a implicar un menguar mío, pero si es necesario ser menos yo para que Cristo sea en mí, Señor, te amamos y queremos parecernos más a tus hijos. Queremos ser oidores, pero también queremos ser hacedores de tu palabra. Bendigo la vida de mis amigos, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de poder estudiar en un instituto. Gracias porque algunos están cansados del trabajo y aquí están, Señor, porque tu gracia es lo que nos sostiene. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Aprendieron o no aprendieron? Yo sí tengo algunas dudas, teacher. La escucho, señora Alma. Bueno, es que en algunas partes, dice, estaban como en signos de interrogación. ¿Eso quiere decir que no estamos seguros de eso? No, en los signos de De interrogación ese significa acontecimiento. que no se sabe. ¿Ok? No, Ajá, que no hay le una duda. no le pueden asegurar nada. Entonces, es como, por ejemplo, si no supieran la fecha de mi cumpleaños, para no poner una fecha así, pusieron los signos de interrogación. Entonces, cuando vean los signos de interrogación, significan, bueno, en este caso, significa que no saben, o sea, ni siquiera una pista, ni una prof, ni nada. Ok, era mi duda, gracias. ¿Sí? A ver, ¿alguien que quiera participar? Ahí en eso que menciona la hermana, se refiere, por ejemplo, en Judas y en Hebreos, que no hay ningún hecho que se relacione, valga la redundancia, con algún capítulo de Hechos, ¿no? Muy bien. Ok, de hecho, usted mencionó de Hebreos. No se tiene un autor, hay una posibilidad. Bueno, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero solo tenemos posibles candidatos como Lucas, como Pablo y como Pedro. Ok, pero la carta no tiene autor. Ok, hermana Margarita, la escuchamos. Buenas noches, maestro. Yo Buenas tengo noches. duda. La escuchamos. De los numeritos que tienen al principio, tienen una S. ¿Eso qué significa? Ok, no tengo aquí el papel a la mano, pero déjeme abrir chat. Oye, permítame, la S significa en los 30 y los 40, ¿sí? O sea, cuando le pones una S al final de un número, quiere decir en los 30. Entonces, está como hablando puede de ser décadas. en el 31, de décadas, sí. Órale, muy bien. Muchas gracias, hermana Pati. Ya apenas iba a abrir el documento, gracias. Ok, la escuchamos, hermana Itza. Bueno, pues a mí una de las interrogaciones que también ha de decir la hermana Margarita es donde dice, por ejemplo, en el de Santiago, que dice Jerusalén y está entre signos de interrogación. Ahí es como que no hay mucha seguridad, ¿verdad? Y de lo que quería yo comentar es que me sorprendió a mí que de los últimos libros del Nuevo Testamento, pues es Santiago, pero aquí vemos que fue uno de los primeros que se escribió, ¿verdad? Porque dice Santiago entre el 40 y 45. Y vemos que aparece después de Gálatas, a los Nicenses y cosas así, todos los libros demás, que es uno de los primeros que se escribieron.
Y Ujú. eso me llamó mucho la atención. Ok, Pero eso. yo digo que con esto aprendemos mucho porque aprendemos como eso del de Santiago, ¿verdad? Que nos sabemos que Santiago era el encargado de la iglesia ahí de Jerusalén, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, Bueno, gracias. entonces, ¿Cuál fue el último libro escrito? El Apocalipsis. A ver, chéquenlo bien. Ok, ¿en qué año fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Tercera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan, ok. El último libro de la escritura en nuestra canon bíblico de 39 del Nuevo Testamento, perdón, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento. En orden cronológico, el último libro, si no mal recuerdo, es Tercera de Juan, está Apocalipsis y luego Tercera de Juan, ¿ok? Ahí me confirman ustedes en sus hojas. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Ok, hermana No, Mayra. Así es. Está correcto. a ver, Es correcto. no entendí eso. Michelle, por favor, ¿me lo podrías explicar otra vez? En su Biblia, ¿cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Apocalipsis, ok. Pero por fecha en que se hizo, el último libro es Tercera La de Juan. tercera de Juan. O sea, el libro más antiguo, o el último libro que se escribió por fecha es Tercera de Juan. Sí. De Ya vi. hecho, en Corintios, eso después lo van a ver los que lleven Corintios, se cree que existen 4 cartas de Corintio. Ok, pero Dios en su soberanía solo nos permitió tener ¿cuántas? 2, ok. Dios en su soberanía es el que permite. También probablemente hubo más cartas, pero Dios en su soberanía no permitió. ¿La escuchamos, hermana Mayra? Bueno, pues a mí me gustó mucho porque creo que nunca me había puesto a pensar que pudiera haber así como una gráfica cronológica de la Biblia. Bueno, Ujú. del cristianismo, pues yo soy maestra de historia y como que a esto me gusta porque como que es una cosa más ordenada y Ujú. me sorprendió, pues me gustó mucho esta tarea porque nunca creí que hubiera algo así, pero de la Biblia. O sea, como que nunca Sí. lo pensé. Entonces, pues me sorprendí mucho y bueno, como usted dice, la tabla pues nos dice todo así como también en orden. Me gustó mucho Sí, esto. pues gracias a Dios. Es bueno esto, porque yo creo que no se van a acordar de todo. Me da risa porque estaba con los alumnos un día que estaba dando clase con los de la mañana y entró Itza, la que les da clases el viernes, y les digo, Itza, ¿te acuerdas de alguna de mis clases? Y Itza se agarró risa y risa. Y siempre lo he dicho, cuando nosotros invertimos más tiempo de estudio, se nos queda más la información, ¿ok? Es información que tenemos más guardada. ¿La escuchamos, hermana Gloria? Sí, gracias. Mira, en la primera hoja o en las primeras 2 hojas, entiendo que los libros, cuando fueron escritos o las epístolas, aparecen subrayadas. Por ejemplo, Santiago aparece subrayado y así. Pero yo noté que Gálatas aparece 2 veces. Uno está en el año 49, dice Gálatas y está subrayado, Concilio de Jerusalén. Y hay otro Gálatas en el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, y también está subrayado, si no mal recuerdo. Entonces, ahí cómo interpretamos, o en el primero es un viaje, una visita a Galacia, y en el segundo es el libro, o cómo es. Probablemente fue en el segundo viaje,
porque el primer viaje, recordemos que no tenía nada. Ujú. ¿Ok? La iglesia de Gálatas es una iglesia que se fundó a través del viaje de misión, pero primero tuvo que haber un viaje de misión para que después existiera una iglesia en Gálatas. Ajá. Ok. O sea, Entonces, probablemente fue en el segundo, pero como no se ha de saber, por eso se pone en uno de los dos. ok. Aparece en el primer viaje, ¿no? Ujú. Ajá, aparece en el primer viaje, pero así, así y como el que, tercero. como que estuviera escrito, ¿no? Porque aparece en Ajá. mayúsculas y subrayado. Y en el tercer viaje vuelve a aparecer Gálatas en mayúsculas y subrayado. Entonces, dices Sí, que tuvo que en el ser primer en el viaje, segundo viaje, porque en el primer viaje apenas se creó la iglesia y no tiene ok, ningún propósito a que les hubiera escrito hacerlo una carta. porque la iglesia no estaba. Sí, ¿Ok? sí. De cualquier manera, ok, entonces, según esto, las primeras cartas que escribió Pablo fueron primera y segunda de Tesalonicenses. Ujú. Así Ok, es. gracias. Me da risa porque hubo unos que amaron la tarea y otros que la odiaron, porque era escribir mucho, ¿ok? Espero en el Señor que hayan sido muy poquitos, pero yo sé que de una o de otra cosa, la información que está ahí, en un momento cuando toque, no sé, dar un pequeño grupo, una célula y vamos a iniciar un libro, vas a decir, no sé, Primera de Tesalonicenses se escribió en tal tiempo y tal autor y se menciona en esta parte del libro de Hechos. ¿Ok? Es una información, como decía Lolita Yara, información que cura. ¿Ok? La escuchamos, hermana Diana. Gracias, buenas noches. Es que yo tengo una duda porque en la primera hoja, después de que viene gráfica cronológica del cristianismo, al lado izquierdo, donde vienen los años, a mero arriba dicen AD, supongo que es antes de Cristo. Ajá. Y en la segunda hoja, en donde ya vemos, bueno, la segunda y la tercera, en donde se mencionan todas las epístolas, dice fechas después de Cristo, pero me hace ruido porque los años se parecen o empatan con lo de la segunda hoja, entonces quiero saber, ¿la primera tiene error? Y debería decir ahí DC en lugar de AD, o qué es AD. Ok. O a lo mejor yo estoy entendiendo mal qué es AD. Déjenme y abro las hojas. Sí, Ajá. significa, yo sí me di cuenta también de eso, y es una forma en la que anteriormente se denominaba después de Cristo. La abreviatura significa año del Señor. Entonces, es una forma en la que antiguamente se denominaba la expresión después de Cristo. Entonces, por eso en una hoja viene así, DC, como dice usted, sí. AD, y en la otra DC, que para nosotros es lo que conocemos como después de Cristo. Después de Cristo. Digamos que son sinónimos. AD significa año del Señor. Ok, Es un muchas gracias. sinónimo de después de Cristo. Gracias. Sí, de hecho, tiene que ser después de Cristo por el hecho de que por los años 30 hay una variación entre Exacto. 4 y 2 años, entre los años, ¿ok? Por ejemplo, no podemos decir, pues Cristo nació en el año, hace 2023 años, ¿ok? Hay una variación. De hecho, hay un problema ahí, si quieren investigar un poquito más, en el calendario gregoriano, cuando cambiamos con el calendario gregoriano, y bueno, cosas de años, ¿no? En donde el año 0 lo contaron como 1, ¿ok? Pero bueno, ese es un dato informativo, ¿no? Entonces, al menos les puedo decir que aproximadamente Jesús nació hace 2020 años, ¿no? No más, no menos. ¿Ok? ¿Alguien que quiera participar? Entonces, disculpe. Sí, disculpe. Entonces el AD es año del Señor, no es antes de Cristo. ¿Cierto? Sí. Ok. Sí, esa duda también la tenía yo, pero se me pasó. Ok. La verdad, espero y les haya gustado. Si no te gustó, ora en el Señor y vuelve a dar una pasada, una leída,
es importante. ¿Por qué? Porque como estamos teniendo un estudio en el libro de Hechos, cuando tú lo vuelvas a leer, estas hojas te van a ayudar mucho. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? ¿Ok? Vamos a empezar. No quería tocar mucho el libro de los Hechos, pero quería mencionar cosas importantes. Tampoco les quiero robar la exposición. Postdata, ¿alguien tiene alguna de la exposición? ¿Cómo dijo, maestro? ¿Alguien tiene alguna duda de la exposición? Yo solamente confirmar que la próxima semana, el miércoles es clase con Itza y el viernes es clase con usted. Muchísimas gracias, hermana Gloria. Así es. Ay, Dios mío, me apagué. Discúlpenme, es que ya hoy ha sido una jornada muy larga de 8 a 8 y he estado aquí en la iglesia. Fui a hacer un mandado. Muchísimas gracias, hermana Gloria. El miércoles, le digo, Dios los ama. O creo que es en 2 semanas. Como quiera, se los voy a confirmar en el grupo. No sé si es en la siguiente semana o en en 2 semanas más, ¿ok? Creo que es la otra clase, perdón, es el 21, dijo Itzal, miércoles 21. Ok, entonces todavía faltan 2 semanas. Ok, yo les voy a confirmar en el grupo de WhatsApp. Si no, como quiera, ustedes tienen que estar más que preparados para el día 14, ¿ok? ¿Han tenido alguna duda? No quiero que se me pongan nerviosos. Yo quiero que ustedes me platiquen lo que entendieron, lo que estudiaron. Si tú quieres hacer una prédica, si tú quieres hacerlo con diapositivas, por favor, envíamelas antes para poder estar preparados. Me las pueden enviar ya sea por correo o por WhatsApp, como se les haga más fácil, ¿ok? No se trata de aprendértelo. Yo quiero que lo leas, que lo entiendas y puedas platicar. ¿Ok? Es como, oye, Michelle, fíjate que en tal capítulo se vieron esto. Recordemos que tienen mínimo 5 minutos, máximo 8 minutos y vamos a poner cronómetro. En el momento en que el cronómetro pite, automáticamente se terminará la exposición. La escucho, hermana Cici. Se le ocurrió al de los trolls estar pitando aquí afuera. Pues sí, que a mí sí me repase, por favor, lo de la exposición, por favor. Sí, repasarlo, por favor. ¿Cómo que repasarlo? Sí, podría... o sea, son 3 puntos los que vamos a ver en la exposición. ¿Cómo que ya 3 me revolví yo. No, Sí, es la prédica. Es la prédica. Ese es de Itza. Ese es de Itza. Los 3 puntos son con Sí. Itza. Es con Se la me maestra. cruzaron los leones, entonces. No pasa nada, hermana. Sí, yo entiendo. Le reitero, vamos a exponer que sea una plática. Creo que se salió la hermana Cici. No, perdón, ya No, vi que... aquí estoy. Ok, es más, o sea, yo no quiero, es normal que te vayas a sentir nervioso, quiero que lo veas como si fuera una plática. Puedes hacer una prédica, puedes hacer de forma expositiva, verso por verso, puede ser una plática, pero lo que yo quiero es que tú lo estudies, lo analices, ¿ok? Quiero ver, ahora sí, quiero que me sorprendan cómo ustedes estudiaron. Y les reitero, si alguien tiene alguna duda o busca un comentario bíblico, con toda confianza se puede acercar o escribirme por WhatsApp y yo le paso comentarios bíblicos, o si tienen una duda, con gusto la resuelvo. Correcto, entonces son 5 minutos mínimo, 8 máximo. Así es. Ok, ¿alguna duda? Okay. No, ya me ubiqué, perdón, se me Sí, cruzaron. No pasa nada, no perdón. pasa nada.
no pasa nada. ¿Alguna duda o comentario? Lo escuchamos, hermano Guillermo. Ahí dijiste que podía ser verso por verso, ¿ah? Ajá. O sea, o podemos hacer 3 versos y ya la explicación. Ajá. Así te entiendo. Pero algo que yo le recomendaría es que viera cuánto tiempo tarda en leerlo. Y si usted dice, ¿sabes qué? Mejor no lo leo, por mí no hay problema. ¿Ok? Bueno, del verso 1 al verso 8 pasa esta situación por esto. ¿Ok? Ok. Así para no leerlo. Claro, no para poder utilizar bien el tiempo. Ok. Gracias. La escucho, hermana Diana. Gracias. Yo tengo la duda de, ¿es indispensable que hagamos lo del PowerPoint o así? ¿O simplemente con que hablemos y le expongamos lo que entendimos con eso suficiente? A mí lo que me importa de la exposición es que ustedes estudien, ¿ok? Si quieren hacer diapositivas, si quieren hacer un video, eso es demás. Yo lo que quiero es que ustedes, una, se sienten en confianza, dos, que puedan poder estudiar. ¿Ok? Lo importante es la clase, el contenido, no tanto el material expositivo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ok? Pues todo muy claro. Espero en el Señor. ¿Ok? Igual ese día todos tenemos que estar preparados porque vamos a tener una rifa. Vamos a hacer como lo que hacían los apóstoles, a tirar suertes, que nosotros no creemos en las coincidencias, sino en las diosidencias, ¿ok? Y vamos a hacer quien salga premiado con la bendición de que pueda exponer, o al menos de que alguien diga, yo quiero iniciar exponiendo. A mí siempre tenía esa bendición en donde quiera, que cuando me tocaba agarrar un número para exponer, siempre salía en primero, ¿no? Entonces ya mejor yo decía, no, yo expongo primero. Entonces, eso se los puedo dejar a su libertad. Ok, quiero ver algo que me gusta mucho recordar, y es acerca sobre la muerte, ¿ok? A veces es un tema un poco difícil, pero quiero que podamos analizar varias cositas, ¿ok? Vamos a ver quién fue el primer mártir en el libro de los Hechos. Okay. Esteban. Muy bien, ya algunos le leí los labios. Esteban, muy bien, es el primer mártir. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado, muy bien. Le aventaron piedras. ¿En dónde vemos esto? En Hechos 7. ¿Ok? Vamos a ver ahí en Hechos 8 qué es lo que produjo la muerte de Esteban. Hechos 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaban en la cárcel. ¿Ok? Lo que provocó la muerte de Esteban fue una persecución. Y tú has de decir, ala, Michelle, creo que a la iglesia, entre más se acercaba a Cristo, más difícil se veía. Bueno, si no hubiera pasado la muerte de Esteban y si no hubiera pasado la persecución, la iglesia no se hubiera reproducido. ¿Ok? La muerte de Esteban hizo que se fueran a Jerusalén, a Judea, perdón, y a Samaria. ¿Ok? Y probablemente si no hubiera muerto Esteban, déjenme les digo algo, no hubieran iglesias con personas gentiles. Ellos se hubieran quedado ahí en Jerusalén. ¿Ok?
Siempre para tener una sucursal en una empresa tiene que haber una matriz y era bien importante. Era bien importante que pudieran tener un punto central en donde estuvieran los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles se quedan ahí en Jerusalén. ¿Y qué es lo que provocó? Que en Judea y Samaria los cristianos hicieran una expansión en el evangelio. La muerte de Esteban trajo un avivamiento a las regiones que estaban al lado. ¿Ok? Y vemos otro resultado en el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ok? La persecución, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que asolaban la iglesia se hacía más fuerte. ¿Ok? Primero mataron al fundador de la iglesia, que es Jesucristo, y había un pequeño grupo de 120 y pensaron que con eso se iba a disolver. ¿Y qué es lo que provocó que mataran a Jesucristo? Después llegó la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no podía venir si Cristo estaba aquí. Entonces, no que uno sea mejor que otro, eso es importante recalcar, sino de que uno traía más beneficios que otro. El propósito principal de Cristo era poder limpiarnos de nuestros pecados. Ahí lo vemos en Romanos 8, del 5 en adelante. ¿Ok? Romanos 5, del 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y estando ya justificados, y ahí puedes empezar a leer, es un verso maravilloso. ¿Ok? Romanos 5, del 8 al 11, si no me recuerdo, en 8 adelante. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús parte, les dice, es necesario que yo me vaya, porque les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo son la promesa de que Dios va a regresar. ¿Okay? El Espíritu Santo es la promesa en que Jesucristo iba a volver. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo hace que corramos al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer buscar a Dios. ¿Ok? Y un sinfín de cosas también produce el fruto que conlleva que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. ¿Ok? Es importante recordar que el Espíritu Santo no se va del creyente. ¿Ok? Se contrista, mas no se va. ¿Ok? En el antiguo pacto vemos la oración de David en Salmo 53 que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Pero eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Dios no nos da su espíritu por medida. ¿Ok? Es importante recordar eso, una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El Espíritu Santo está con nosotros. Y no quiero que tú digas, entonces tenemos un cheque en blanco para pecar. No. Un nacido de nuevo es llevado siempre al arrepentimiento. Recordemos que lo que nos acerca a Dios es nuestro arrepentimiento, no nuestro servicio. ¿Ok? Porque a veces pecamos y decimos, bueno, ya pequé, pero ok, no me voy a presentar delante de Dios, pero voy a servir aquí en mi iglesia, voy a barrer, ¿no? No. Lo que nos acerca a Dios es nuestro arrepentimiento, no nuestro servicio. En Isaías vemos cómo Dios les dice al pueblo de Israel, yo ya no quiero más sacrificios, lo que yo quiero es tu obediencia. Y para iniciar nosotros en ser obedientes a Dios, tenemos que iniciar con el arrepentimiento. ¿Okay? Es importante el arrepentimiento, y el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, nosotros conocimos a Dios porque Dios nos amó primero, y eso es importante también recalcar. Entonces, corramos al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, la muerte de Esteban
sacudió a los cimientos de la iglesia. ¿Estás de acuerdo que era uno de los 7 diáconos? ¿Ok? No era cualquier hijo de vecina. Ojo, la Biblia no condena que tú y yo lloremos. Y esto es importante recalcar. ¿Ok? La Biblia no condena que tú y yo lloremos. De hecho, llorar es bueno. ¿Ok? ¿No les ha pasado que te has llenado así de problemas y vas a tu cama y empiezas llore y llore y llore y llore, y después de tanto llorar te quedas bien dormido? ¿Ok? Es como tu cuerpo regula un extremo de la emoción, o estás muy feliz y empiezas a llorar de felicidad. Bueno, ese extremo que tienes de emoción, lo que hace tu cuerpo es sacarlo por medio de lágrimas. ¿Ok? Ya sea por felicidad o por tristeza o por enojo. ¿Ok? Entonces, llorar es bueno. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver la muerte, no porque una persona de nosotros se muera, significa que no nos va a doler, porque a veces pasa de que estamos en el funeral y no, es que no te sientas triste, de hecho, tienes que estar feliz porque ya partió con el Señor. Es así, a una vez me pasó un comentario así y fue como de que mejor no opines. ¿Ok? No es malo poder sacar nuestras emociones y poder llorar, porque ya no los vamos a ver el tiempo que nos quede ahorita. Y somos seres que tenemos emociones, que Dios nos dio una paleta de emociones y ya no lo vamos a ver. Nos duele la muerte. ¿Ok? Por eso la Biblia dice, lloren con los que lloran. Pero tenemos una esperanza que algún día lo vamos a volver a ver. ¿Ok? Mi abuelo ya tenía 89 años y tuvo una enfermedad muy difícil que lo estaba consumiendo y estaba sufriendo. De hecho, el último día, mi abuelo presentó 43 de oxigenación. Eso es muy, muy bajo. Él se quejaba, ya no podía hablar. Y me acuerdo que le puse el oxímetro y ya traía 43, le conecté el oxígeno y traté que sus últimos momentos, porque el doctor dijo que podía morir en una semana, fuera que lo pasara lo mejor posible, ¿no? ¿Y qué fue lo que yo hice? Me acuerdo que me acerqué con él y le di las gracias. Le di gracias por todas las cosas, por fungir como un papá, por ser mi abuelo, por cuidarme, por protegerme. Y le di las gracias, ¿ok? Y le pude decir que lo amo. Y mi oración fue, Señor, mi abuelo está sufriendo. Y yo sé que el fruto del sufrimiento también produce arrepentimiento. Señor, pero él está sufriendo, es mejor que te lo lleves. Y mi abuelo murió a las 4 o 5 horas. ¿Ok? Pero yo estoy convencido de que algún día lo voy a ver. ¿Ok? Tal vez él ya no va a alcanzar mi boda y mis hijos, pero nos vamos a ver en una eternidad. Ya no va a ser la relación de abuelo a nieto, pero va a haber una relación más fuerte que es de hermano. Y vamos a poder tener memoria. ¿Ok? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén vamos a poder tener memoria y nos vamos a recordar y decir, ¿se acuerdan, hermana Pati, cuando fuimos allá a la sierra y nos caímos o así? Vamos a poder tener memoria y vamos a poder compartir estos momentos. ¿Ok? Entonces, la muerte, la Biblia también dice que es importante, que es mejor estar en casa de luto que en una fiesta. ¿Ok? Los que hemos ido a un funeral, hasta te sientes incómodo cuando alguien te hace reír. ¿Sí o no? Que cuando estás en un funeral empiezas a recapacitar tu vida. Ok, ahí estábamos en el mismo funeral con mi abuelo y me acuerdo que se acercó una tía y estaba triste y me le quedé viendo y le dije, tía, algún día tal vez usted va a estar en mi funeral o yo voy a estar en el suyo. Le digo, no sabemos,
Le digo, la muerte es impredecible. Y me dice, ay, Michelle, me lo dices tan natural. Me dice, acuérdate que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Y le digo, no, hombre, tía, la muerte ya tiene ya hay solución para la muerte y se llama Jesucristo. Y al menos yo no tengo miedo a morirme porque yo ya sé con quién voy. Y va a doler. Bueno, ya no voy a poder llorar yo, pero pues sí me van a llorar, ¿no? Pero el hecho de estar con Él, como decía Pablo, para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Ok? Entonces, la primera muerte que es mencionada, el primer mártir, pues fue Esteban. Muere en el capítulo 7. Los resultados lo vemos en Hechos 8, del 1 al 4. ¿Ok? La segunda muerte. A ver, alguien que quiera participar con la segunda muerte. Santiago. Muy bien. Pero tiene otro nombre. Santi. Jacobo. Jacobo. Muy bien. Entonces, vamos a apodarlo Santi. ¿Ok? Se muere Santiago en el capítulo 12. Quiero leer desde el 1, Hechos 12, del 1 al 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Ok? En el 3, viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Ok? Pues no había matado a cualquier persona, había matado a uno de los apóstoles. ¿Ok? El ministerio de apostolado termina con Pablo. ¿Ok? No olvidemos eso. Los apóstoles terminan cuando Pablo muere. Lo vemos en Corintios 15, cuando dice, yo siendo el último, como un abortivo. ¿Okay? Entonces el ministerio de los apóstoles termina con Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la muerte de Jacobo o Santiago? ¿Ok? Santiago muere degollado por espada. Vemos el resultado en el 13. ¿Ok? O lo podemos ver ahí desde el 12, 24 y 25. 12, 24, 25, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, al que tenían por sobrenombre Marcos. ¿Ok? Marcos, el que escribió el Evangelio. ¿Qué está pasando aquí? Que la muerte de Santiago o Jacobo trajo más predicación de la palabra. ¿Ok? ¿Qué servicio tenían Bernabé y Saulo? ¿Ok? Estaban pasando por un problema difícil la iglesia en Judea. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que si eras cristiano había persecución. ¿Ok? Por lo tanto, si te estaban persiguiendo, pues no podías trabajar. Ok, vamos a ir a Hechos 11 para poder nada más ver esta perspectiva. Ok, en el 11:28 en adelante, Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, el cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Ok? Y aquí hay algo bien escondido.
y que a veces pasa entre líneas, y es el hecho de que los discípulos daban en el 29, cada uno conforme lo que tenían. ¿Ok? Esto es bien importante porque a veces las personas que batallan económicamente dicen, no, es que yo no tengo para dar, ¿no? Pero todos tenemos para dar. La Biblia no te pone, no sé, tú tienes que dar a fuerzas 10,000 pesos. No, no, no. Cada uno de nosotros damos conforme hayamos sido bendecidos en la semana. ¿Ok? Eso es algo bien importante, o en la quincena, o dependiendo cómo te pagan, ¿no? Que cada uno de nosotros damos conforme a lo que tenemos. Tenemos a un Dios, ¿ok? Que cuida aún nuestras finanzas. No te dice, ok, pues dame el 60, ¿no? No. Tenemos a un Dios que te dice, conforme tú hayas sido bendecido, eso tienes que dar, ¿no? Y nosotros no damos ofrenda para que Dios nos dé. Eso es importante recordar. Yo no le doy para que Dios me bendiga más. Yo le doy un poco de lo mucho que Él me da. Yo se lo regreso. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado porque a veces ha pasado que vienen personas y abusan de las personas que son nobles al dar y les dicen, no, pues es que Dios dice que lo des todo. Y acuérdate de la viuda pobre. ¿Ok? Pero bueno, vamos a explicar rápidamente la viuda pobre. Recordemos que los judíos tenían la obligación de llevar su diezmo y sus ofrendas, su primicia y sus pactos, y los llevaban a algo que se le llamaba el alfolí. Ojo, el alfolí no son los cofres que tenemos aquí para dar el diezmo, ¿no? Era un granero. Entonces vamos a suponer que la hermana Patti, ella tenía, cosechaba manzanas y llevaba a ella su ofrenda de manzanas cada vez que recolectaba, y su diezmo y las primicias o cualquier ofrenda la llevaba ahí. ¿Y qué personas podían agarrar de ese silo de alimento que había? Los huérfanos, las viudas, el menosperoso, a los levitas que servían ahí en el templo, y los extranjeros. ¿Ok? Entonces, la viuda pobre lo dio todo, pero ella sabía que en ese alfolí o en ese silo que podían guardar alimento, ella podía agarrar 3 tomates, un cuarto de pollo y una sopa maruchan, y ahí se aventó un caldito, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo no quiero que... Hay una canción que luego cantamos, que la ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da un montón. Y eso a veces da a entender que yo le doy a Dios para que Dios me dé más. ¿Ok? Y eso no es una actitud de una persona con un corazón dador. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Dios ama al dador alegre sin que espere algo a cambio. ¿Ok? Entonces, punto número 1, cada quien da conforme es bendecido, y cada quien da sin necesidad de esperar algo a cambio. Tenemos, Dios provee de trabajo, Dios provee tu economía de una o de otra forma. La Biblia dice que no hay justo desamparado. Dios ha hecho milagros grandes. Yo te pudiera contar muchísimos y quisiera poder contar uno que es uno de los más sorprendentes. Una vez, por X o Y causa, nosotros, yo creo que estaba en la secundaria, mis papás se habían divorciado, pues mi mamá y mi papá pasaron ese proceso de divorcio, mi papá se fue, mi mamá pues no trabajaba, pasamos una crisis económica muy difícil, ya saben, típico refri, había 2 litros de agua fría, la mitad de una cebolla y las tortillas frías, ya ven que se ponen como tochones así, todos feos, ¿ok? Y me acuerdo que mi mamá iba a ir al encuentro y se puso a vender pozole,
Y gracias a Dios Dios proveyó, fue al encuentro y me acuerdo que llega en la noche, yo me acuerdo que le regalé unas flores, no me acuerdo si las agarré de aquí del cementerio, pero yo llevaba mi ramo de flores, ¿no? Y recuerdo que llegamos a la casa de ustedes, y pues su servidor pues siempre ha sido de muy buen comer, entonces ya era de noche y le digo, mamá, tengo hambre. Entonces mi mamá se asoma en el refri y no había nada de comer. Y me acuerdo unas palabras bien claras que me dijo, hijo, vamos a pedirle a nuestro proveedor. Me acuerdo que mi mamá se metió al cuarto y yo estaba en la sala, yo todavía estaba chico, y yo escuchaba cómo ella lloraba. Pues no pasaron ni 10 minutos y tocaron nuestra puerta y nos dije, y yo pues, me asombré y salgo porque pues ya era tarde y tampoco éramos como que recibíamos muchas visitas, y llegó un primo de la nada que dijo que nos quería ver, pero que no quería venir con las manos vacías, y me acuerdo que llegó con despensa, pero con bastantísima despensa. O sea, se llenó el refri, me acuerdo que se llenó nuestra mesa de la sala, y tenemos un Dios que provee y que cuida de los suyos. Y sobre todo, me trajo mi Choco Crispies. Ok, Dios provee y siempre da mucho más, ¿no? Y si tú no batallas con lo económico, pero batallas con otra cosa, déjame y te digo algo, Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza, descansemos en Dios. Pasó otra vez, que a mi mamá por algo del sindicato le cancelaron la tarjeta. La cosa es que no había cobrado, ¿ok? Y ya nada más tenía dinero para un pasaje. Y le habló una discípula y le dijo que su esposo la había golpeado, y mi mamá se fue caminando hasta la borreguera. Y ya nada más se vino del pasaje de noche, y me acuerdo que me dijo, llegó bien cansada y me dijo, no, pues mañana me voy a levantar temprano porque tengo que irme caminando para el trabajo y es más de 1 hora de camino, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que eran como las 6 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana, y escucho los berridos de mi mamá, pero muy, muy, muy fuertes. ¿Ok? Y me acuerdo que me despierto, pues asustado, ¿no? Voy y me asombro, y yo veo, mi mamá tenía una bolsa nueva, ya ven que las bolsas nuevas traen celofán, o lo que lo cubre, ¿no? El cubrebolsa. Era nueva, no la había estrenado, una bolsa así. Y yo vi cómo mi mamá metió toda la mano a la bolsa y empezó a sacar dinero. Mi mamá sacó aproximadamente 1,700 pesos de la bolsa nueva. Ok, ya ven que está la bolsa y dentro de las bolsas trae una bolsita de dinero. Mi mamá, yo vi cómo todavía estaba el segurito, ya ven que tiene segurito las bolsas. Ok, y mi mamá metió la mano y me decía, mira Michelle, o sea, pero era una bolsita chiquita y no le podía caber toda la mano a mi mamá. Y dice mi mamá, es que yo meto la mano, Michelle, y saco dinero, y esos billetes eran nuevos. Así, miren, hasta planchaditos nos dio el Señor. Entonces, yo te puedo contar tantos testimonios. También mi mamá se enfermó, teníamos dinero. Fuimos, y ya saben que cuando vas a un hospital particular de un día a otro, ya debíamos como 60,000 pesos. Ese día yo me acuerdo que me sentía fatal, y yo me acuerdo de un verso, el Señor me puso un verso que dice, estad quietos y mirad que yo soy Dios. Ese verso me gusta tanto que siempre se me olvida la cita bíblica, pero sé que viene en Salmos 40 y tantos. Me faltaban 32,000 pesos por pagar y tenía que pagar porque si no, no le iban a dar de alta. Y yo me acuerdo que estaba en Médica Salve y me senté y llegó una persona de la nada y me dice, oye, tú eres hijo de Mago, ¿verdad?
Y yo, sí, tiene la misma cara que tu mamá, y ya me empieza a decir, ¿no? Y yo, sí. Y me dice, oye, mira, te junté una pequeña ofrenda, son como 500 pesos en pura morralla. Y yo la agarro así toda la bolsa y dije, ay, Dios mío, creo que, no, a lo mejor no me hubiera dado nada, ¿no? Y el mal agradecido, ¿ok? Pero bueno, creo que era el momento que traía de frustración, ¿no? Porque tenía que pagar, si no, no la daban de alta. Y ya me empezó a hablar, que cómo te sientes, y le digo, no, pues tranquilo, porque mi mamá ya está mejor, ¿no? Y me dice, oye, y me dijo, ¿sabes? Dios me dijo que te diera esto. Y yo volteo, pues ya me había dado las ofrendas. Y me acuerdo que me da su tarjeta de crédito. Y me dice, ten, Dios me dijo que les pagara el hospital. Y me dice, aquí hay una de 60,000 y aquí hay otra de 50,000 pesos de crédito. Pasa el tiempo posible. Todo el tiempo que se vaya a quedar tu mamá, tú no te preocupes. Yo venía en camino y Dios me regresó 2 veces a mi casa porque yo no le quería obedecer, y ahora ya entendí. Ella no sabía que a mí me faltaba dinero, ella no sabía que necesitábamos, y yo me quedé sorprendido y me decía, ¿cómo no voy a ofrendarle si tu mamá fue la que me predicó y gracias a ella conocí el evangelio? Yo ya no quería vivir y ahora quiero vivir y predicar a Cristo, ¿no? Y me acuerdo que cuando paso a Médica Salve, me atiende pues una señorita que no conozco, y ya le digo el nombre de paciente, y de 32,000 pesos me bajó a 26,000 pesos. Agarró, a ver, permíteme un tantito. No pasa nada. Sí, llegué ahí, me siento y me empieza a decir la señorita, ok, tú te hiciste 5 análisis de sangre, bueno, te hiciste 3, y me empezó a sacar papeletas. Y yo no lo había entendido, no sé si estaba anonadado por el primer milagro. Y me dice, ok, te hiciste 5 radiografías, ok, te voy a dejar 2. Te acabaste todo el oxígeno, pero vamos a suponer que nada más te acabaste la mitad, ¿no? Pues para no hacer el cuento largo, esta señora que yo no sé ni quién es, yo nomás me le quedé viendo y me empecé a reír, pero yo no le entendía lo que estaba pasando. Yo me acuerdo muy bien que de 32,000 me bajó a 26,000 pesos. Pasé la tarjeta y esa cantidad se pagó en una semana y nosotros no la pagamos. Tenemos un Dios que nos cuida y a veces no nos damos cuenta, ¿ok? Y yo no sé por qué sentí la necesidad de contarles cosas muy íntimas que nos han pasado, pero tenemos un Dios bueno y un Dios que te cuida y un Dios que tal vez no estás entendiendo lo que estás pasando, pero Él está contigo, ¿ok? Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Ok? El valle de sombra de muerte era un valle en donde está todo oscuro. Y las ovejas son como yo. No escuchan bien y no ven bien y son muy torpes. ¿Ok? Entonces, cuando están en ese valle, ellas conocen la voz de su pastor. No lo ven, pero lo escuchan. Y su pastor va caminando enfrente y las va guiando. Déjame y te digo algo. Tal vez tú no veas a tu pastor ahorita, que es Jesucristo, pero Él va delante de ti. Tal vez andes en valle de sombra de muerte, no sé qué circunstancia estés pasando. No ves a tu pastor, no te preocupes. Él va delante de ti gritando para que tú puedas caminar hacia Él. ¿Ok? Y si conocen a alguien que está pasando por un momento difícil,
somos hermanos en Cristo y tenemos que apoyarnos. Tal vez estás teniendo problemas de depresión y ansiedad y estos problemas psicológicos que a veces no son fáciles de contar. Jehová es tu pastor y Él está ahí. Él mismo dijo que era la resurrección y la vida, y también dijo que era la luz del mundo. Entonces, yo quiero animarte a que sigas caminando en Cristo. ¿Qué cosa más difícil nos pueda pasar? Que partamos con el Señor. No te preocupes. No te preocupes. Entrégale tus familiares a Cristo. Yo sé que a veces es difícil querer cambiar a las personas, pero tú no puedes cambiar a las personas. ¿Ok? Tú no eres Dios. Y yo creo que es un trato especial que Dios está tratando con tu carácter. ¿Ok? Pero Dios también está puliendo nuestro corazón. Dios está puliendo nuestro corazón. Entrégalo. Descansa en Él. Descansa en Él. Descansa en Él. Y si estás por tomar una decisión, no te preocupes. El Señor te está guiando. Y a veces hay decisiones que tenemos que tomar porque amamos a Dios y es importante que las tomemos por seguirlo a Él. Pues seguimos echándole ganas. ¿Ok? Y se los dice a alguien que ha estado pasando una semana muy difícil. ¿Ok? Por todos lados me ha estado lloviendo. Pero la verdad, a veces piensan que uno que es ministro y está cerca de Dios, nunca le pasa nada. No, si supieran. ¿Ok? A veces pasa que te escuchas a la gente y te está yendo como en feria. Pero ¿saben? Hoy llegué a la oficina y me siento mal de salud, me duele mi garganta y yo decía, ay Dios, o sea, tengo problemas aquí, problemas allá, la verdad no quiero dar clase, necesito que me des energías. Y miren, ya estoy sonriendo. Entonces, yo quiero animarte. Yo no creo que sea coincidencia, yo creo que Dios habló y es importante, ¿ok? Pero volviendo al tema, las 2 muertes registradas, corté muy rápido, ¿verdad? Las 2 muertes registradas en la Biblia provocó un avivamiento tremendo, ¿ok? Y las cosas difíciles que nosotros estamos pasando y estamos viviendo, en un futuro va a provocar cosas en ti, ¿ok? Haber seguido a Cristo fue la mejor decisión que tomaste. De hecho, quiero que vayamos ahí a Apocalipsis, una de las últimas cartas. Y durante todo el Nuevo Testamento no se menciona la opinión de Dios hacia las iglesias. ¿Ok? No se menciona la opinión de Dios en las iglesias. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis, que hay 7 iglesias y en el estudio del libro de Apocalipsis, estas 7 iglesias representan a todas las iglesias. Entre el año 90 al 95, si no mal recuerdo, que se escribió, ahí ustedes desmiéntanme en sus hojas, el libro de Apocalipsis, ya había muchas iglesias. ¿Ok? Entonces, nada más menciona 7. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es la representación, estas iglesias, de todas las iglesias que había. ¿Ok?
¿Me puedes ayudar a leer, Karen, Apocalipsis 2, del 1 al 6, por favor? Apocalipsis Sí. 2, del 1 al 6. Ok, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, gracias. Iniciamos. ¿Hasta ahí o le sigo? La lectura, hasta ahí, Karen, hasta ahí. Iniciamos la lectura y ya estamos iniciando con que el ángel de la iglesia en Éfeso. Ok, a ver, participación. ¿Qué significa la palabra ángel? Okay. Mensajero. Mensajero, muy bien, hermana Pati. Entonces, la traducción Reina Valera 1960, que la mayoría de nosotros tenemos, te dice, escribe al ángel de la iglesia, pero la palabra en original es mensajero. Entonces, vamos a leer cambiando la palabra. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el mensajero de la iglesia? El pastor. A ver, pregunta. Muy bien, Karen, el pastor. El mensajero de la iglesia es el pastor. ¿Ok? ¿Quién es el que nos transmite el mensaje de Dios hacia nosotros? Pues el pastor por medio de la predicación, los ministros o los pastores que estén en tu iglesia. ¿Ok? Fungimos como mensajeros de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, ya empieza como que llegarle, ya se nos empieza a aclarar un poquito más, ¿no? La introducción y lo vas a ver estos 7 veces, pues ya vas a entender que era un mensaje a las iglesias, ¿ok? Que era, Dios le decía a los pastores de la iglesia, ven, diles esto. Inicia diciendo, ¿no? Que Él conoce el trabajo de ellos, el esfuerzo que han hecho, la paciencia que han tenido y que no soportan a los malos y que también han probado a los que se dicen apóstoles, ¿ok? Los problemas en las iglesias no han cambiado mucho, ¿ok? En la iglesia de Corintio vemos que hubo fornicación, que hubo chismes, que hubo envidias, que hubo peleas, ¿ok? En esta iglesia se había metido falsas enseñanzas, pero esta iglesia había sido firme, ¿ok? Y que no han desmayado. En el número 4, fíjate, me gusta mucho cómo Dios inicia. Dios les da, primero que nada, les reconoce un trabajo bueno, y eso es algo que vemos en un factor común a las 7 iglesias. Les reconoce un factor bueno, les dice lo malo que tienen, les da la solución por lo malo que están haciendo y les da una promesa. ¿Ok? Son 4 cosas que tú vas a ver. Algunas faltan unas, por ejemplo, hay iglesias que Dios no les dice que no tiene nada malo y hay otras iglesias que les dice que no tiene nada bueno. ¿Ok? Entonces,
¿Qué les dice a la iglesia de Éfeso? ¿Ok? ¿Alguien se acuerda quién era el mensajero de la iglesia de Éfeso? Pues fue Pablo quien la fundó, luego estuvo Timoteo y al final Juan, ¿no? Ok, la iglesia de Éfeso, el pastor en este tiempo puede ser Timoteo. Ok, era una iglesia llena de amor, tú lo puedes ver en el estudio, era una iglesia llena de amor. Pero, ¿qué pasó con ellos? Perdieron Se enfriaron. amor, ¿ok? ¿Cuál es el problema que pasó aquí? Que ha perdido su primer amor. Y es bien importante esto. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. En otras palabras, acuérdate de dónde te saqué y dónde estabas y arrepiéntete. ¿Ok? Todos aquí tenemos un pasado. Y quiero decirles esto. No es un secreto a voces. La iglesia no es el cielo. A veces los congregantes tienen muy altas expectativas de toda la gente, pero la iglesia no es el cielo. Aquí no, lo único perfecto que hay es su espíritu y la escritura. ¿Ok? Entonces, llegas a una iglesia en donde toda la gente tiene un pasado, en donde toda la gente está rota, en donde toda la gente batalla con algo. Y luego súmenle que hay altas expectativas a los ministros. ¿Ok? Hay muy altas expectativas en los ministros. Tanto que, vamos a suponer, ¿no? Ahí tú en tu iglesia viste a tu pastor que se enojó y ya tiene años sirviendo. ¿Ok? Y lo más probable es que tú recuerdes más su enojo que los años sirviendo. ¿Ok? O no sé, pasó algo. ¿Ok? Y tuvo un pecado el pastor, porque también les digo, los pastores también pecan. ¿Ok? No son seres sobrenaturales. Son de carne y hueso. Van al baño, también les da gripa, también les puede dar diarrea, ¿no? Son seres humanos, ¿ok? Tus pastores también se estresan, tus pastores también tienen problemas, tienen trabajos, tienen pendientes, tienen problemas de salud, ¿ok? Y a veces pasa que cuando vemos este tipo de cosas, decimos, no, es que, ay, Michelle, el pastor no me saludó. O como nos pasó una vez, estaba con cierto pastor, estábamos comiendo y llegó una hermana y le dijo, ¿no se acuerda de mí? Ay, ¿cómo no se va a acordar de mí? ¡Qué mal pastor es! Y yo dentro de mí, bueno, les voy a decir la verdad, no fue dentro de mí. Le dije, ay Señor, perdóname. Le dije, ay hermana, si a mí se me olvida, ¿qué es lo que desayuné hoy en la mañana? Y le dije, digo, no lo justifico, pero es un ser humano. O sea, el pastor es un ser humano. Se le puede olvidar. ¿Ok? Entonces, es importante, si has perdido el amor, el primer amor, que es Cristo. Número 1, no olvides de dónde te sacó. Número 2, arrepiéntete. ¿Ok? Número 1, no olvides de dónde Dios te sacó. Y número 2, arrepiéntete. Aquí en medio, nada de que voy a servir, nada de que voy a hacer mis obras, no. ¿Ok? El arrepentimiento, la Biblia dice bien clara que nuestras obras son trapos de inmundicia. Cuando nosotros queremos presentarlas a Dios como un trueque, ok, fallé, pero bueno, hice estas obras buenas. No, así no funciona la cosa, ok. Meditamos en lo que hicimos, recapacitamos
y nos arrepentimos. ¿Ok? Primera de Juan 1:9. Ya lo tenemos que saber todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Es importante eso. El arrepentimiento es lo que nos acerca a Dios, no el servicio, no las buenas obras. Es el arrepentimiento. Y el fruto del arrepentimiento trae el servicio y las buenas obras. ¿Ok? Entonces sería primer paso a recapacitar lo que pasó. Segundo paso, arrepentirse. Tercer paso, restaurarse. Y cuarto paso, servir. ¿Ok? Es bien importante eso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? El fruto del arrepentimiento trae, ¿qué maestro dijo? El servicio y las buenas obras, ¿ok? No es primero las buenas obras y luego el arrepentimiento, no. Es la convicción del pecado, el arrepentimiento, la restauración y el servicio. ¿Ok? ¿Dudas? Gracias. ¿Comentarios? Ok, vamos con la siguiente iglesia. Karen, ¿me puedes seguir ayudando? Sí, maestro. Te escuchamos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias. Otra cosa, antes de que se me olvide, la palabra que quiere decir, el que tenga oído, oiga, está diciendo, si estás escuchando, pon atención, ¿ok? Porque a veces tú dices, ¿cómo? ¿Tenemos varios oídos? Digo, más oídos de los que tenemos. No. Lo que te está diciendo es, ¿ya escuchaste? Pon atención a lo que te estoy diciendo, ¿ok? Esta iglesia tenía dinero, pero el Señor le dijo que era pobre, ¿ok? Dios le dijo que era pobre. Y quiero meditar en esto. Dios conoce nuestras obras. Dios sabe lo que tú y yo hacemos. ¿Ok? Dios ve tu corazón. Luego escucho personas que dicen, pues solo Dios me puede juzgar. Eso a mí, en vez de usarlo como un argumento, me debería de dar temor. Porque Dios me conoce. Podemos ocultar que andamos en santidad y somos Mr. Santo delante de nosotros, pero a Dios no podemos engañar. Tú no puedes ocultar que andas mal delante del Señor. Él sabe con lo que batallas. Él sabe que aunque no dijiste nada, dijiste varias groserías en tu cabeza. ¿Ok? Lo sabe. Podemos ocultarlo muy bien a veces las cosas,
Si no, pregúntale al rey David. ¿Ok? Hizo una estrategia bien padre y al final se le olvidó que Dios lo había visto. ¿Y saben qué es lo más triste? Es que han pasado siglos de su pecado y tal vez lleguemos a la eternidad y le digamos, oye David, ya acá entre nos, ¿por qué hiciste eso, hombre? Pobre Urias, él ni culpa tenía, hombre. Gracias a Dios que nuestros pecados no están escritos en las escrituras. ¿Ok? Entonces corramos al arrepentimiento. ¿Ok? Y se repite mucho: el que venciere, el que soporte, el que aguante. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que permanecen? ¿Ok? Hermana Patti, ¿puede apoyarme con Primera de Juan 5:5, por favor? Primera de Juan 5:5, por favor. Amén. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok. Si tú vences al mundo, ¿por qué creen que es? Porque tenemos al Hijo de Dios, ¿ok? Entonces toda esta gente que se menciona en Apocalipsis, que dice el que venciere, el que vence, el que le eche todos los kilos, es porque tiene a Jesucristo, ¿ok? Porque no vamos a llegar allá con el Señor en la Nueva Jerusalén. ¡Ey! Soporté por mis propias fuerzas. No, no, no. Es por Jesucristo y por su obra que nosotros soportaremos este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Alguna duda con la iglesia de Esmirna? Segunda palabra que no puedo decir. La primera es el endemoniado granadero. La segunda es esta iglesia, ¿ok? ¿Alguna duda con esta iglesia? Ok. Karen, ¿me puedes ayudar a leer la iglesia de Pérgamo, por favor? Sí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok. Ay, Dios mío. No estamos en un estudio de Apocalipsis, así que estoy tratando de, ya si después, en un futuro, si mi Señor lo permite, ya se va a dar la materia del libro de Apocalipsis. Esa materia me toca impartirla a mí. Entonces, ya nos vamos a ver en un futuro, así que vamos a tratar de sacar las cosas más importantes a relucir, ¿ok? Vuelve a aparecer esta frase de yo te conozco. ¿Qué significa que estaba en el trono de Satanás? No quiere decir que en Pérgamo vivía Satanás, ¿ok? No quiero que digas, ay, entonces Satanás está en Pérgamo y me voy a buscar en Google Maps en dónde está Pérgamo. No. ¿Ok? Esa es una frase que quiere decir que ahí las cosas estaban como de color de hormiga. ¿Ok? Que las cosas estaban difíciles. Y les dice,
Oye, pero me eres fiel. Me eres fiel. Pero me eres fiel con la gente de afuera, pero permites unas enseñanzas adentro que yo no sé qué te pasa, Pérgamo. ¿Ok? Esta iglesia sí la puedo decir porque la puedo pronunciar. Yo no sé qué te pasa, Pérgamo. O sea, me eres fiel afuera con la gente que es mundana, que te está persiguiendo, que te está maltratando, pero no me puedes arreglar los problemas que tienes adentro. ¿Sabes qué? Arréglame esto. Arrepiéntete. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El arrepentimiento es lo que nos acerca a Dios cuando estamos lejos. No el servicio. Porque aunque tú tenías muy buenas obras, les decía, sí. Lo importante es el arrepentimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? Ok. Karen, ¿puedes ayudar a leer a la iglesia de Tiatira? Por favor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré Gracias. de muerte. ¿Qué pasaba? Creo que se me trabó. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Sí se escucha. Ok, gracias. Es que de repente ya no veo que se mueven. Pero bueno, volvamos ya para terminar. ¿Qué pasa aquí en esta iglesia? Había un ministro ahí en la iglesia que ella orillaba a sus siervos a fornicar. ¿Qué quiere decir esto? Que ella estaba soltera y que ella tenía relaciones íntimas con los hombres casados. Entonces, ella fornicaba y ellos adulteraban. Y el fruto de esto eran sus hijos. ¿Ok? Pero ¿qué creen? Todo el mundo sabía que pasaba eso, pero nadie decía nada. Ojo, los problemas sexuales dentro de la iglesia, hay un problema que el tema de la sexualidad se ha vuelto un tabú en la iglesia. Cuida tu matrimonio, que tu lecho no esté sucio. Y si tú estás soltero, cuida tu soltería. ¿Ok? Si tienes que dejar de ver cosas, deja de verlas. Si tienes que dejar de escuchar cierta música, deja de escucharlas. Porque el adulterio y la fornicación no de repente apareces y dices, ¡ay, adulteré! No. ¿Ok? Cuida tu matrimonio. Cuida la relación con tu esposo. Si te estás viendo tentado, pide ayuda. Ay, y todo inicia con, ay, es que nos hicimos amigos aquí, un ejemplo, ¿no? Nos hicimos amigos aquí en el instituto y pues, su marido no la chulea y yo quiero ayudar a la hermana. Qué guapa se ve hoy. No. ¿Ok? Tenemos que cuidar eso. Solteros. Casados. Solo chulea a su esposo y a su esposa. ¿Ok? Solteros, cuidemos nuestra soltería, ¿ok? Cuidemos
A veces pasa que los solteros llega un momento en donde te desesperas y le andas abriendo tu corazón a todos, ¿ok? Eso no es correcto, ¿ok? Tú tienes que tener contentamiento, ¿ok? Tienes que tener contentamiento en tu corazón, ¿ok? Si tu deseo es casarte, está bien, ora al Señor. Si tu deseo ya no es casarte, no te preocupes. Le sirves al Señor con la soltería. ¿Qué dice la Biblia? Los solteros tienen cuidado de su Señor, ¿ok? Yo ya tengo 29 años, no, 28 años y le he servido al Señor en mi soltería. No me he perdido ni un servicio, ¿ok? Y yo sé que ya estoy a pronto a llegar a la siguiente etapa, pero puedo decirles de libre conciencia que le he dado mi soltería al Señor, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. Y no con esto te estoy diciendo que le pongas un chip GPS cuando esté dormido. Y no, ¿ok? ¿Ok? Mantengan una buena comunicación, buena confianza. Pero bueno, ya en esa área yo no puedo, no es mi jurisprudencia todavía, ¿ok? Ay, Dios mío, me pasé de la clase, discúlpenme. ¿Hasta aquí alguna duda? Es que se puso el tema muy bueno esta semana. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, aclaración? Hablemos ahora o callemos para la siguiente clase, ¿ok? Ok, pues... Todo muy bien. Ok, Muy bien, excelente, excelente. Bueno, pues les tengo una buena... Mándeme. ¿Me podría regalar unos 5 minutitos después de la clase? Sí, está bien. Okay. Dios mío, me apagué. Perdón, les tengo una triste noticia. Esta semana no va a haber tarea. ¿Ok? Yo sé que están muy tristes, pero quiero que dediquen el tiempo a poder estudiar su tema. Si tú dices, ¿sabes qué, Michelle? Pues me puedo ir a la casa de tal hermana y está bien. O si te quieres reunir en equipo para compartir un tema, está bien. O sea, no, es padre. Aunque yo sé que estos trabajos, cuando tratamos de hacerlo por equipo, terminamos hablando de todo menos de nada. Pero si tú dices, ¿sabes qué, Michelle? Pues podemos, está bien, ¿ok? Entonces, en este tiempo, concéntrate en tu trabajo, ¿ok? Ya, hasta aquí, olvídate de los resúmenes de hechos. Tú concéntrate en tu capítulo, ¿ok? No, pero sí sabemos trabajar en equipo. Mándeme. Sí sabemos trabajar en equipo y lo hacemos bien. Eso es todo, ¿ok? Me alegro. Es bueno que se junten. Y si es por Zoom, está bien. Si puede ser en persona, también está bien. Y les voy a animar. Y aún si se juntan y hablan de cualquier otra cosa, está bien. Están teniendo una convivencia entre nosotros. Y tal vez tú necesitas sacar tus problemas, que alguien te escuche y ore por ti para que te puedas concentrar más en tu exposición, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, comentario? Cerró muy bien su clase, maestro, con el último comentario que hizo. Gracias al Señor. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Ok? Decía un maestro en la universidad, ¿están aprendiendo? Cada que se terminaba la clase le teníamos que decir, sí. Y él siempre decía, con eso me pagan. ¿Ok? Y la mejor forma de que nos puedan pagar a nosotros es que estén aprendiendo y que lo estén poniendo en práctica. ¿Ok? Pues vamos a orar. Señor, tú eres un Dios soberano y conoces cada corazón, conoces el mío, Señor. Yo a ti no te puedo ocultar nada.
Yo contigo no puedo fingir. Señor, yo oro por cada situación que está pasando mis amigos. Señor, tal vez ahorita están en una temporada en donde las aguas están tranquilas. Gloria a ti, Señor, que te seamos fieles en la paz. Padre, pero tal vez unos estamos pasando por temporadas difíciles. Señor, tú estás en mi barca y está la tormenta bien feo. Señor, hasta tengo miedo de mi vida, pero yo no me preocupo y descanso en ti porque tú vienes conmigo. Señor, oro por las familias de mis amigos, que ellos puedan descansar en ti, Señor. Oro por los problemas de salud, Señor. También quiero orar específicamente por mi mamá. Señor, solo tú puedes hacer algo en ella, Señor. Y creemos que lo que estamos pasando es por tu voluntad, Señor, y queremos seguirte a pesar de esto. Oro si uno de mis amigos está teniendo problemas de salud, oro para que tú traigas sanidad. Y si no, Señor, yo sé que tú vas a traer contentamiento, porque como decía San Agustín de Hipona, bendito sea el problema que me lleve más a Cristo. Señor, oro para los que económicamente están batallando y tienen que tomar decisiones, que ellos te sean fiel en lo poco, Señor, y que puedan glorificarte y que puedan estar contentos, porque aunque estén comiendo frijoles, te tienen a ti, Jesús, y eso es más que suficiente, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, mi Señor. Padre, también oro para los que están bien económicamente, que el dinero no sea su Dios, porque así como tú das, tú también puedes quitar. Señor, que seamos personas dadoras, que podamos dar, Señor, cuando tenemos necesidad. Señor, todas las personas podemos dar conforme a como hayamos sido bendecidos esta semana, Señor. Tal vez no tengo dinero, pero puedo ir a orar por alguien, Señor. Puedo visitar a un enfermo, puedo apoyar en mi iglesia local, puedo evangelizar, puedo utilizar e invertir mi tiempo en ti. Señor, bendigo la vida de los casados. Oro que tú los unas más, los esposos y las esposas, Señor. También oro por los solteros, que aprendan a estar solteros y a estar llenos en ti, Señor. Que no tengan la necesidad de, cuando llega un vacío en su corazón, querer llenarlo con un hombre o con una mujer. Que podamos estar contentos, Señor, por la situación en la que estamos, y muchísimo mejor porque podemos servirte y tenemos que agradarte a ti. Bendigo la vida de mis amigos, Señor. Lloramos esto en tu nombre, Jesús. Amén.